Hola, hola. Bueno, aquí estoy de regreso retomando la segunda parte de nuestra primera sesión el día de ayer. Como les comenté, tuve algunas fallas con la plataforma que estaba usando y ahora voy a probar esta nueva. Y de aquí al final, entonces, según lo que resulte, decidimos si migrar para acá. Habíamos quedado entonces, después de ver el video de César, en el tema de los límites. Voy a compartir entonces la pantalla para poder mostrarles eh, exactamente eso en lo que habíamos quedado. Denme un segundo para ubicarlo entonces. Y ya voy, que ahora mismo no lo encuentro. Un segundo. Ok. Ok, veamos si así logro entonces mostrárselas. A ver. Ok. Ok, entonces. Les explicaba que según Salvador Minuchin, que es un terapeuta familiar que hizo un aporte enorme a todo el abordaje familiar de la terapia y todo el abordaje sistémico que defendió, igual que muchos otros autores y cabezas de otros marcos conceptuales que seguramente veremos o por lo menos les nombraré en este tiempo, definió a la familia como un sistema abierto el cual había que ver en su foto completa. Es decir, que muchas veces las familias cuando buscaban ayuda, la buscaban para algún miembro en particular. Nos ha pasado como padres que seguramente ya con la corta edad de nuestros hijos hemos asistido a evaluaciones, hemos asistido a algún psicólogo infantil, a algún especialista, porque estamos llevando a un miembro que es el que muestra los síntomas o el que muestra cuál es la conducta que necesitamos atender. La mirada de la terapia familiar sistémica, que es lo que estoy estudiando ahora mismo en el diplomado con el doctor César, nos dice, bueno, pero es que ese miembro, ese individuo de esa familia que mostró esos síntomas o esas conductas de atención, se mueve, vive, se desarrolla, duerme, come, etcétera, etcétera, en un grupo familiar. Si atendemos solamente a ese miembro, cuando esa persona vuelva a su sistema, con la misma dinámica que generó la conducta, probablemente la conducta se va a volver a expresar igualmente o con otros síntomas, por decirlo de alguna manera. Entonces la mirada que me van a escuchar mucho, invitarles a ver en este reencuadre que quiero que sea lo que logremos al final del programa Crece, va a ser no lineal hacia los hijos, sino mucho más panorámica. Es decir, la mayoría de los padres que me llegan por alguna duda, consulta, inquietud, llegan porque el hijo está haciendo o no está haciendo tal cosa. Pero cuando yo dejo de mirar al hijo y entiendo que ese hijo es pieza de un rompecabezas mayor, empiezo a entender entonces por qué se está manifestando esa conducta en mi hijo. Entonces, explicándoles un poco esto, para entrar en contexto de quién es Salvador Minuchin, que murió hace poquito además, era un terapeuta argentino que trabajó con poblaciones marginadas en Estados Unidos. En YouTube hay de todo de él, pero entonces él, como muchos otros, hicieron una definición de límites. Particularmente la de él me gusta mucho porque me parece muy clara, me parece que cualquiera la puede comprender, no hay que ser psicólogo, especialista, terapeuta, y es lo que les voy a explicar ahora, lo que están viendo aquí en la lámina. Fíjense entonces que aquí tenemos tres tipos de límites, ¿ok? Salvador Minuchin dice que todas las familias danzan entre estos tres tipos de límites, pero que normalmente predomina uno más que otro. Ahora, cuando yo les vaya explicando, yo les pido que ustedes hagan el ejercicio de pensar en su familia de origen, en el ambiente en el que ustedes crecieron, cómo eran papá y mamá con ustedes, cómo fue esa experiencia infantil.
porque entonces cuando yo comprendo del tipo de familia que yo vengo y cuáles eran los límites predominantes, yo puedo comprender mejor la experiencia parental que yo estoy entregando ahora a mis hijos. Entonces, empezamos por los límites rígidos. Fíjense el dibujito que escogí para explicárselos. Los límites rígidos son las prohibiciones, los no, pero que muchas veces son tan absurdas y tan rígidas que son imposibles de cumplir. Por ejemplo, cuando le decimos a un hijo, saliste mal en el colegio, ahora te quedas sin celular, sin iPad, sin hablar por teléfono, sin PlayStation, sin ver a nadie del colegio para la casa por 4 meses. Es muy difícil de cumplir. Además, no está relacionado con la conducta, porque cuando vamos a buscar cómo fomento que mis hijos alcancen cierta conducta, yo tengo que centrarme en ese objetivo. Yo no puedo mezclar peras con manzanas. Siempre pongo este ejemplo que además nos sirve a nosotros en la vida adulta. Es como que te pare un fiscal de tránsito porque te comiste una luz y te quiten las tarjetas de crédito. Entonces, si tú sales mal en el colegio, que te quiten el fútbol por la tarde, que te quiten los amigos, que te quiten el teléfono, que te quiten el iPad y el Play, como que no está muy relacionado con el objetivo, que es que yo busque mejorar mi autonomía en el manejo del tiempo y que tome mejores decisiones para que luego el resultado sea consono con el objetivo que yo quería lograr. En las familias donde la mayoría de los límites son límites rígidos, la consecuencia, lo que vamos a conseguir, va a ser una familia de tipo desligada. Quiere decir que si yo consiguiera una foto familiar que describiera este tipo de familias, pudiera ser un círculo con los miembros de esa familia, donde cada uno está hombro con el otro, pero todos están mirando para afuera. ¿Sí? En este tipo de familias todo pareciera funcionar muy bien. De hecho, todo el mundo tiene muy claro hasta dónde llega uno, hasta dónde llega el otro, quién me busca en el colegio, quién prepara la comida en la casa, quién se encarga de llamar a los tíos en los cumpleaños, sobre todo esas cosas que no son expresas, pero que tenemos muy claro quién hace qué. En mi casa estaba muy claro que el mercado lo hacía mi papá nos recordaba cuando los tíos cumplían años, mi mamá se encargaba de decorar las mesas para las celebraciones, para las navidades, para los cumpleaños, etcétera. Mi papá decidía el viaje de vacaciones, dónde lo íbamos a hacer. Mi mamá era la que se encargaba de distribuir la ropa que se lavaba en la casa. Entonces son cosas muchas veces que no son expresas, pero que por la dinámica, por el funcionamiento, por el vivir en ese sistema familiar, yo lo tengo muy claro. ¿Cuál es el extremo o la parte no tan chévere, no tan funcional de este tipo de familias? Que cada quien está muy encerrado en su individualidad porque no se fomenta la solidaridad. Es decir, se fomenta tanto la independencia, que no es lo mismo que autonomía, que entonces nadie pide ayuda al otro y nadie ayuda al otro. Para que de hecho la familia se solidarice, tiene que pasar algo muy grave. Algo muy grave como que alguno de los miembros caiga en bancarrota, o que haya un embarazo adolescente, o que haya una enfermedad grave, 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 terminal en alguno de los miembros, o que haya alguna situación de adicción en uno de los hijos. Entonces ahí es cuando toda la familia, en este círculo que está mirando para afuera, vuelve la mirada hacia adentro como, bueno, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué necesitan de mí exactamente? Ok, que yo lo vaya a visitar al centro de rehabilitación los sábados de 5 a 7. Ok, perfecto, yo voy, cuente conmigo. Y ya, cada quien cumple, pero no son realmente solidarios. Son personas, si mezclamos esta información con los tipos de apego, como ustedes ya pueden imaginarse, muy vinculadas desde la ansiedad. Como yo no sé realmente qué soy, porque a mí me cuesta mucho comprenderlo, porque nadie me lo dijo en los primeros años, mis figuras significativas realmente no me validaban lo que yo sí tenía como característica individual. Entonces ahora desde esa sensación de que temo que alguien me deje, yo prefiero entonces evitarlo, ¿no? Son familias en las que el contacto físico no se da con facilidad, el abrazo de Navidad cuesta, es forzado, es como, feliz año, hijo, feliz Navidad, todos son así como muy acartonados, cuesta besarse, cuesta decirse las cosas, cuesta poner un límite
sensato porque sentimos que si pongo el límite es de aquí en adelante para siempre. Son esas familias que se pelean por 5 años, por 30 años, que a veces a la gente hasta se le olvida por qué fue, pero como somos tan soberbios, tan rígidos, ninguno de los dos va a ceder, porque me interesa mucho más preservar mi individualidad que la relación contigo. Entonces, por eso el dibujo, ¿ven? La autoridad está muy clara, son familias donde la jerarquía es bien vertical, generalmente muy patriarcales, si es el padre la cabeza de la familia, por supuesto ni hablar de una toma de decisiones democrática en conjunto, etc. Yo particularmente vengo de una familia muy rígida, y les doy algunos ejemplos que pueden ilustrar esto un poco más para que ustedes vean si se ubican o no. Por ejemplo, en mi casa había una puerta de seguridad que separaba los cuartos del resto de la casa. Mi papá a eso de las 8, 8 y cuarto de la noche, cerraba esa puerta y después que la cerraba, nadie va a bajar, ¿verdad? Nadie quiere tomar agua. Ok, porque si querían tomar agua, es mañana. Entonces, todo era muy rígido. A mí me iba súper mal en el colegio, después entendí por qué. Estaba 2 años adelantada, nos mudamos de ciudad y no me lo informaron, pasé de un colegio chiquitico de 300 alumnos a un colegio de 2000 alumnos, bueno, por muchas razones. Yo luego sentí que yo era la oveja negra y en esto sé que Julie va a estar de acuerdo conmigo porque lo conversamos en una charla que estuvimos juntas en Caracas. En ese sentido, entonces, desde esa rigidez, desde esos límites rígidos, yo pasé la mayor parte de mi adolescencia castigada, porque lo que veían mis papás en su mirada lineal era, sale mal en el colegio, le quitamos privilegios. ¿Qué privilegios eran? Viajes en familia en vacaciones. Entonces, imagínense la consecuencia. Un niño o una niña de 13, 14, 15 años que en vacaciones no se va de viaje con su familia y se queda en su casa, estudiando y viendo televisión por mes y medio, hasta que presenten los exámenes. Realmente, ¿cómo se fomenta ahí la conexión emocional? Les doy otro ejemplo de límites rígidos que pueden escuchar en su casa, por ejemplo. Pudieron escuchar creciendo y se pueden escuchar ustedes diciéndolo. Aquí no se habla de novio hasta que usted no traiga un título. Aquí todo el mundo estudia derecho, porque aquí los González todos somos abogados y vas a trabajar en mi bufete, que fue el mismo de mi papá, y el mismo de mi abuelo, y el mismo de mi bisabuelo. Entonces, todo viene por un mandato, más que por respeto, por comprensión o por amor. Entonces, en estas familias desligadas, donde cuesta mucho la afectividad, podemos comprender entonces que estas personas van llevado al extremo, llevado al polo opuesto de la patología, van a sufrir de soledad, van a sufrir de todo lo que tenga que ver con rigidez muscular, estas personas que a veces tienen tics nerviosos porque su cuerpo es tan inflexible que el músculo hace espasmos porque no encuentra la suavidad necesaria para desenvolverse, ni en la vida emocional ni en la vida física, porque cualquier muestra visible de nuestro cuerpo físico empezó como algo en emociones, en sentimientos y en pensamientos. Entonces, llevado al extremo, estas familias rígidas son muy aisladas, unos de otros, parecen islas. No, bueno, yo tengo 3 años que no veo a mi papá, porque es que como yo me mudé a Australia y la verdad es que él le cuesta mucho, es muy caro, y yo tampoco he podido ir para allá, porque imagínate, yo estoy full de trabajo y no he tenido tiempo para ir. No hay un deseo, no hay una necesidad, no hay una conexión emocional. Por supuesto, estas figuras rígidas de familias desligadas en su búsqueda de pareja luego, si están todavía muy conectados con la inmadurez, con la rigidez y la desconexión familiar, probablemente busquen a alguien así de rígido y son esas casas que parecen un cuartel. Todo funciona, hay normas pegadas en las paredes escritas bien grandes para que todo el mundo las tenga claras, las puertas son un límite que nadie irrumpe, entonces yo tengo claro lo que se espera de mí, no, a mí no se me ocurre pedirle a mi esposo que ayude con los niños, porque imagínate, es que eso no le toca. Probablemente en nuestra generación no se vea tanto, aquí en Dominicana se ve todavía, incluso en mi generación, y Micaela y Carmen Gilda pueden dar fe de ello, además ellas son dominicanas, yo soy emigrante, pero yo sí lo veo todavía en nuestra generación.
esas parejas donde mamá dice, cita en el colegio, decirle a mi esposo que me acompañe, no, ni se me pasa por la cabeza, él está trabajando, o sea, no, para nada. Son muy rígidos, muy fríos y les cuesta mucho conectar con la parte emocional. Eh, yo recuerdo una vez que yo fui a casa de una amiga a hacer un trabajo y cuando llegué a casa de mi amiga yo vi que ella para saludar al papá se le sentaba en las piernas, lo abrazaba y lo empezaba a llenar de besos y él se reía y él también le abrazaba y él también le daba besos, mi amor, ¿cómo te fue? Y éramos grandes relativamente, estoy hablando de 15 años. Y yo en ese momento dije, ¿esto se puede hacer? No, ¿en serio? Bueno, déjame ver cómo me va. Llego a mi casa e intento sentarme en las piernas de mi papá. Mi papá se levantó como si le hubiera caído agua caliente en las rodillas. No. ¿Para dónde vas tú? ¿Qué es esto? No. Una incomodidad que él no podía con aquello. Si ustedes han visto a sus padres llorar, fíjense cómo conectan ellos con esa emotividad. No es lo que le va a pasar a mis hijos porque Cheo llora en todas las películas. Pero mi papá creo que lo he visto llorar una sola vez, cuando se murió su papá. De resto todo es así, todo es muy medido y todo se nota en el área emocional con un gran esfuerzo. Cuando yo voy a escoger pareja, yo particularmente había caminado un poco en el tema de verme como la oveja negra, porque como siempre me vi de esa manera, y Julie y yo lo conversábamos, las ovejas negras tenemos una funcionalidad en la familia. Somos el hijo síntoma, el hijo al que siempre le pasa algo, el hijo que se sale de las normas, el que nos da los dolores de cabeza. Con el tema académico, yo siempre era la oveja negra, además era como contestataria, retadora, ponía en duda lo que mis papás establecían. Pero fíjense en esa foto que yo les mencioné hace poco, de que nos imaginamos a todos los miembros del grupo pegaditos uno al lado del otro, pero todos mirando para afuera. Yo, como oveja negra, lo que estaba era en el centro del círculo diciendo, miren para acá, miren para adentro. Porque además las familias desligadas, como ven para afuera, están muy conectadas con darle importancia a todo lo que pasa en el afuera. Entonces, para mis papás, sobre todo para mi papá, que es el más rígido, porque mi mamá viene de una familia un poco más afectiva, con sus ingredientes, pero también un poco más afectiva que la de mi papá, para mi papá era mucho más movilizador, contundente, incluso doloroso, que algo que pasaba en la familia se supiera o se juzgara en el afuera, que cualquier cosa que pudiera pasar internamente. Entonces, esa oveja negra en ese tipo de límites, con ese tipo de familia, lo que está tratando es de que los miembros volteen para adentro. Miren lo que está pasando aquí, ya, miren. Entonces, como se necesita algo muy contundente para que esos miembros de ese grupo familiar volteen a ver qué pasa con la oveja negra, entonces ella insiste en que sean cosas muy llamativas. Todos en los González somos abogados, pero la oveja negra decidió ser artista. Qué vaina, chicos. Y me salió la muchachita así. Y si es un varón, ni les cuento, por supuesto. Lo que puede representar alguien que sale del paquete normativo en una familia rígida. No, pero es que ese muchacho hay que llevarlo a un psicólogo, imagínate, artista, esos son drogas, esos son gays, eso olvídate, eso va a ser un vago, ¿de qué va a vivir? Eso lo vamos a mantener toda la vida. Entonces, vayan haciendo sus anotaciones con qué tipo de experiencia familiar se ubican un poco más. Luego tenemos en el otro extremo los límites difusos. Los límites difusos, como su nombre lo dice, son esos límites que son como borrosos, como una nubosidad, como que yo no tengo muy claro cómo sí y cómo no. Entonces ahora me muevo a mi familia política que me da maravillas de ejemplos para yo ilustrar el tema de los límites. Por ejemplo, Cheo, mi esposo, un día en el colegio lo buscaba el chofer a la hora que sonaba el timbre. Otro día lo buscaba la mamá a las 5, pero él no se estaba quedando en ninguna actividad, sino que la mamá se enredó, se complicó, estaba en un almuerzo, estaba en el médico, tal, lo buscaba a las 5. Otro día no iban al colegio porque, ¿para qué vamos a ir al colegio? Les decía a mi suegra, mira, los lunes y los viernes a mí me cuesta mucho
organizarlo, tener comida servida porque el fin de semana se gastó la que había y yo no me organicé. Entonces, de repente no era muy expreso, yo no lo conocía en esa época, pero al final lo que pasaba en la dinámica era que mi esposo y sus hermanos no iban al colegio los lunes, la mayoría de los lunes y la mayoría de los viernes. Por supuesto, el día que tocaba uniforme de deporte, el uniforme no aparecía, estaba en una cesta de ropa sucia por allá que nadie se acordaba que existía. Otro límite, por ejemplo, que no hay en la familia de mi suegra y que en mi familia estaba muy presente: una puerta. Una puerta. Una puerta es un límite contundente. Es adentro de este lugar, es mi espacio. Por lo tanto, yo necesito algo que nos separe físicamente para que si alguien quiere penetrar este espacio, tenga de alguna manera que solicitar permiso. O tocando, o mandándome un WhatsApp, o metiendo un papelito por debajo. Pero en casa de mi suegra, hoy en día, ella en su cuarto no tiene puerta. Ella no tiene puerta porque su mamá estuvo muy malita, murió a principios de este año y ella quería ver desde ahí si la mamá en la noche necesitaba algo. Bien, eso podemos decir, tiene mucha lógica. Pero eso pasó, su mamá murió en enero de este año. Pero ella decidió seguir sin puerta. Pero es que eso es ella. Eso me pega a mí absolutamente, perfectamente con ella. Por supuesto, ella no tiene una relación de pareja, porque si no ahí sería un problema distinto, porque no habría ningún tipo de intimidad ni de respeto de los límites del otro. Ella se divorció hace muchísimos años. Después tuvo una pareja que realmente no integró a la dinámica familiar, sino que será el novio de mi mamá. Y así se van construyendo entonces las relaciones desde los límites difusos. Unos límites que más pareciera que no están que sí están. Les doy más ejemplos para seguirlo llevando a la parte, para aterrizarlo, para que ustedes sepan entonces si así funcionaba en su casa. Por ejemplo, hoy almorzamos en la casa. Mañana nos invitó una tía, pero los niños en el colegio no lo saben y se enteran cuando la tía aparece en el carro a buscarlos al mediodía a la hora de la salida. ¿Y qué pasó, tía? No, que en casa de tu mamá no había comida, entonces se vienen a comer hoy a mi casa. O que no, que llegó un amigo que quiero que ustedes conozcan y vienen conmigo para mi casa. Por supuesto, hacer tareas un día en la cama, otro día en el sofá, otro día en el carro, un día en el escritorio, un día antes de bañarme, otro día después de bañarme. Entonces, el padre que está inmerso en esta dinámica, cuando trata de establecer un límite, le va a costar mucho trabajo. En las familias con límites rígidos, a la primera norma, todo el mundo acata, porque se parece más a un cuartel. Pero aquí, y fíjense el dibujo que escogí para ilustrar nuestra familia aglutinada, yo no sé dónde empiezo yo y dónde empiezas tú, o sea, dónde terminamos nosotros dos. Entonces, como yo no sé quién me busca en el colegio, yo crezco con mucha ansiedad. Llevado al extremo, son los niños ansiosos, son los niños nerviosos, son los niños que parecen un carrito chocón. Yo le daba un ejemplo hoy a un papá que yo le decía, imagínate en una autopista que tú tengas un carro y tú no tengas señales de tránsito, que tú no sepas dónde cruzar, dónde frenar, dónde estacionarte, dónde acelerar, dónde es doble vía, dónde te estás comiendo el sentido. Entonces eso pasa un poco cuando los límites son difusos. Yo voy por la vida como un carrito chocón. Son los niños que gritan, son los niños que en consulta un tipo de especialistas lineales pudiera llamarlos disruptivos, hiperkinéticos o hiperactivos, déficit de atención entra aquí por supuesto. Entonces, ese desconocimiento de los límites realmente genera mucha ansiedad. ¿De qué sufren las personas ansiosas? Sufren del corazón, sufren de los nervios, sufren de tics nerviosos, sufren de alergias en la piel. Vamos a ver entonces si yo conozco o reconozco personas así en mi familia. A lo mejor yo puedo decir, oye, yo siento que yo vengo de una casa que era bien rígida, pero yo tengo una hermana que es así de ansiosa. Es importante comprender que los límites, aunque abrazan a la familia, también están permeados por el tipo de apego. Y el tipo de apego puede variar de un hijo a otro. Es decir, como primerizas, como primerizos, nosotros podemos estar
muy ansiosos, muy nerviosos, y establecer un tipo de apego inseguro, ¿verdad? O porque a veces estamos, a veces no estamos, a veces perdemos la paciencia, a veces somos amorosos. Entonces, ese hijo que va creciendo con esa inseguridad puede que haya subsanado la experiencia para que con el segundo sea más fluida. Y ese segundo sí pueda construir un tipo de apego mucho más vinculado, mucho más seguro. Fíjense con sus hermanos, si ustedes los tienen. Seguramente, si a ustedes les piden que hagan una redacción, que echen el cuento de cómo fue su crianza, va a ser distinta a la que pudieran contar sus hermanos. A mí me pasa con mis hermanas. Cuando yo hablo de mi papá y mi mamá, mis hermanas, sobre todo la menor, que hubo una distancia entre nosotras en la que papá y mamá se fueron puliendo como padres, ella vivió una experiencia distinta, con unos papás un poquito más afectivos, pero ella no sintió tanto esa rigidez. Ella sintió que ella estaba en una familia con límites claros, una familia sana. Yo sentí que yo estaba en una familia desligada, siendo la misma familia, ¿ok? Porque cada hijo llega a nosotros en un momento diferente, aun cuando tengamos gemelos, aun cuando tengamos trillizos. Yo soy una mamá distinta con cada hijo, yo soy un papá distinto con cada hijo, porque además a cada hijo me conectan estímulos diferentes. Entonces así es cuando nosotros decimos, es que son gemelos y son tan diferentes. Bueno, claro, son dos personas diferentes. Comparten fecha de cumpleaños, comparten embarazo, comparten el llegar al mundo, pero son dos personas diferentes. Y nosotros vamos a conectar con ellos de formas diferentes. En la familia aglutinada, entonces, hay una película que a mí me parece perfecta para ilustrar este tipo de familia y siempre la uso, que es Mi Gran Boda Griega. No hace falta que pase nada realmente fuera de lo normal para que toda la familia se solidarice. Fíjense que en esta película ella se va a casar, es la historia de un matrimonio de un muchacho americano con una muchacha griega americana, y la familia mantiene sus tradiciones, una familia muy tradicional, griega, la verdad es que se ha mimetizado un poco con la cultura americana. Entonces ella se va a casar y aquello se convierte en el evento familiar. Todo el mundo opina del menú, todo el mundo opina del novio, todo el mundo opina del vestido que ella se va a poner, se reúnen en la casa sin decirle a la muchacha. Entonces termina siendo un espacio muy invasivo para quien quiere diferenciarse. Vamos a hablar ahora del proceso de diferenciación. Para el que quiera salirse de la masa lo chupa como que, pero bueno, ¿y tú como que no vas a querer hacer un menú griego? Eso es traición a la familia. Entonces, la masa me chupa para que yo no me diferencie. Cualquier cosa que salga de allí, pero no desde los límites rígidos ni desligados, sino como que, ¿cómo tú me vas a hacer eso? ¿Cómo tú no te vas a comer la comida que yo te preparé? En los límites rígidos, a lo mejor es, ¿no te gustó lo que había de comida? Bueno, de a ver qué te haces, prepárate otra cosa, pero aquí ya se cocinó. Mi familia política, que es mi gran boda griega, mi suegra transmite el amor mediante la comida. Y yo recuerdo las primeras veces que yo fui para esa casa, sacaban pasticho, lasaña, pollo, un poquito de cerdo que quedó de ayer, una ensalada de Navidad, que estamos en febrero, pero no importa, tuve antojo y me la preparé porque es que me moría por la ensalada de Navidad. Hay jugo de melón, de parchita, de patilla y de fresa, bueno, por si alguien quiere. También hay refresco, y si te quieres tomar un vinito, también te lo conseguimos. Yo puedo llegar a almorzar a las 12, a las 3, a las 5, y ahí siempre va a haber comida. Como les decía, mi suegra manifiesta el amor a través de la comida, que es algo muy característico de las familias aglutinadas, porque la comida nos mantiene cerca del calor del hogar. Entonces, inconscientemente, a través de estas celebraciones, a través de la comida, yo mantengo a todos mis pollitos cerca, porque es que yo quiero sentir este nido siempre lleno. Es lo que pudiera pasar. Es muy matriarcal. Fíjense que en el otro modelo es muy patriarcal. La mamá se encarga de mantener a todo el mundo junto. El papá, si está, puede ser una figura como más bien periférica, o le hace la fiesta a mamá, o parece un hijo de mamá, porque mamá no quiere que nadie le crezca. Ella quiere mantenerlos a todos cerca. Les hablo y me voy acordando de mi suegra un poco, ¿no? Una señora que trabajaba en casa de mi suegra decía que aquello era el restaurante Me Acomodo, porque ahí llegaba gente a las 3, a las 5, a las 7, ya no se sabía si aquello era almuerzo o cena. Por supuesto que te sacan 10 platos, porque como ya yo no sé si esto es almuerzo o cena, vamos a darte los dos. Mi suegra tenía una academia de flamenco, y muchas veces las clases no se daban, sino que ella se acostaba en su gran cama, una cama donde cabía todo el mundo, por supuesto,
y ahí era la clase. Pero la clase no era de flamenco, la clase era de la vida, y era sabrosísimo, y era divino. Entonces, las alumnas que venían de unas familias rígidas, desligadas, cuando llegaban a su casa, ¿y hoy qué aprendieron? Bueno, nada, porque hoy fue la clase en la cama. ¿Cómo que en la cama? Yo te llevé para que aprendieras de flamenco. ¿Tú no aprendiste nada de flamenco hoy? No, es que ni me cambié los zapatos. No, pero yo no te puedo llevar más para allá. Entonces, esto es el extremo de la familia aglutinada. Pero el extremo no tan sano y no tan chévere es entonces que los miembros se sienten invadidos, sienten que no hay respeto, ahí nadie toca la puerta, ahí simplemente la abren y entran y te cogen ropa del closet y un día me baño en tu baño y te acabé tu champú, sí, ajá, yo después te lo compro. No hay límite. Al no haber límite, hay un solapamiento de los unos y los otros. Como adultos, esto puede ser muy sabroso, muy chévere, yo me siento siempre acompañado, pero un niño creciendo en esa dinámica se siente muy vulnerable, se siente perdido, siente que él es mientras su mamá o su papá estén, porque él solo no sabe qué es, ni siquiera a medida que va creciendo, que necesitamos diferenciarnos. Entonces, en el lado patológico, estas personas son muy ansiosas, como les dije antes, y lo típico relacionado con el nerviosismo. Entonces, pasando un poco de la familia aglutinada y la familia desligada, ya ustedes pueden haberse ubicado y tener ejemplos y estarse riendo. Vamos a ver entonces cuál es nuestra búsqueda, cuál es el ideal. Pues los límites claros, que dan como resultado una familia sana. Es importante decirlo, no existen familias 100% sanas y las familias son una célula orgánica que va cambiando, que se va moviendo, los hijos van creciendo, van cambiando las necesidades, nos mudamos, nos metimos en un crédito, no nos salió bien, emprendimos un negocio, no fue maravilloso, abrimos otro, se enfermó alguien, se murió alguien, se casó alguien, nació un bebé. Todos esos cambios van haciendo de la familia un ente que tiene que amoldarse. Si yo soy rígido, si yo soy extremadamente rígido, ¿cómo yo me amoldo a estos cambios de la vida, de la familia? Me cuesta mucho que me cambien la rutina, que me saquen del plan, me enferma, me siento mal, me pongo de mal humor, comparto desde el desdén. La familia sana, cada quien tiene su espacio de individualidad que se respeta. Fíjense este cuadrito que yo les puse aquí para ilustrar. Esto realmente no es un sistema cerrado, porque la familia es un sistema abierto. Entonces, todos estos miembros del grupo interactúan con el entorno, ese entorno permea el sistema familiar, pero cada quien está muy claro. Dentro del gran sistema, cada individuo mantiene su parcela de individualidad y de diferenciación. Un joven adulto en esta familia pudiera decir, bueno, sí, todos los González son abogados, pero es que la verdad es que a mí no me interesa ese tema. Y los papás decir, muy bien, hijo, ¿qué quieres hacer? Y te apoyamos. No, 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 yo quiero estudiar psicología. Ok, chévere, buenísimo, vamos a tener un psicólogo en la familia. Ven que te apoyamos. En este tipo de familia, los límites no hay que recordarlos con gritos, porque los límites están claros. Les voy a poner un ejemplo de algo que a mí me salió bien, entiendo yo, porque ya les voy a explicar que danzamos en las tres posibilidades de un límite claro. En mi composición familiar, yo vengo de una familia desligada y en mi pareja busqué a alguien que me complementara y por eso mi esposo viene de esta familia aglutinada. Entre los dos, creo que la mayoría de las veces tenemos una familia sana, pero a veces sale mi chip, salta ese resorte rígido y a veces salta su resorte de difuso, ¿verdad? Busca tarde a los niñitos al colegio, no importa, no pasa nada, que se salgan de esa actividad y yo, no, que sí, tienen que terminar lo que hicieron y esto es así y así y a veces yo misma digo, ups, soy mi papá hablando. En la familia sana, les quiero dar un ejemplo de algo que siento que me salió bien. Santiago, mi hijo, cumplió 15 años este año. Y nosotros aquí en la casa tenemos un sistema de ascensor con llave. Y esa es la puerta de entrada a la casa. Es decir, no hay una puerta que haya que abrir. Santiago ya salía de noche con los amigos del colegio. Nosotros siempre sabíamos con quién iba y con quién volvía, porque además teníamos un grupo de WhatsApp que se llamaba Los Trasnochados.
que éramos los papás de ese mismo grupito que nos poníamos de acuerdo. Bueno, hoy los llevas tú y los busco yo. Bueno, ya yo aboné, la próxima vez te toca a ti. Bueno, hoy no, porque tengo una salida yo en pareja y entonces la verdad es que voy a regresar más tarde o más temprano. Hazlo tú. Y así nos manejamos. Quiero decirles con esto que nosotros siempre sabíamos con quién regresaba Santiago y dónde estaba. Pero él sí nos había dicho varias veces, denme una llave, porque cuando yo llego, me demoro allá abajo, despertando al vigilante, que les toque el intercomunicador suena durísimo, parece una guacamaya que le están jalando la cola, y uno se despierta como con taquicardia, salta de la cama, recorre la casa, llega hasta la otra esquina donde está el intercomunicador, con ese ruido molestas a los vecinos, podemos molestar a las niñas que están durmiendo. Y Santiago decía, mira, la verdad es que a veces yo los llamo, tienen el celular en silencio, denme una llave. Total que fuimos como postergando lo de la llave y cuando cumplió 15 años, que queríamos hacer como un ritual de paso, porque los varones no lo tienen, y en algún momento hablaremos durante el programa de estas etapas que vamos superando, le hicimos una carta, le hice yo una carta, ¿no? Porque bueno, este tipo de iniciativas, por supuesto, salen de la cabecita más rígida de la pareja. Le hice una carta que funcionaba como un contrato o como un acuerdo. En la carta le decía, hijo mío, ya llegaste a los 15 años, una edad en la que vemos que puedes asumir responsabilidades sobre nuevas cosas, que tu madurez te permite tomar decisiones que te protegen a ti, nos protegen a nosotros. Por eso nosotros hemos decidido darte tu primera llave de la casa. Como sabes, esta llave te permite a ti la entrada, pero si la llave se pierde, nos expones a nosotros, a que entre cualquier persona. Perder la llave tiene como consecuencia que tú la tengas que reponer de tu dinero y si la llave se pierde repetidamente, pues entonces nosotros habremos entendido que hay que esperar un poco más para poderte dar esta responsabilidad en particular. Para ese entonces Santiago ya tenía tiempo con un celular que cuidaba sus cosas del colegio, etcétera, etcétera, pero la llave no la tenía. Eh, yo le hice esa carta, Cheo, mi esposo, estuvo de acuerdo, se la dimos a Santiago, Santiago la leyó, se rió, claro que sí, qué bueno, mi primera llave, la llave se perdió bien rápido, y Santiago, sin que nadie se lo recordara, tomó plata de su mesada, que es una cosa que le alcanza para comprar la comida en el colegio, pero él venía ahorrando un poco y se llevaba comida de aquí, repuso la llave. Y la llave no se perdió más, realmente, se perdió una sola vez. Yo creo que eso nos salió bien, funcionó como un límite muy claro, además estaba por escrito, que no siempre pasa con los límites claros, pero cuando está por escrito es como un peso, ¿no? Diferente. Por eso yo no puedo agotar el recurso y escribir todos los acuerdos, porque entonces se va a perder el impacto de tenerlo por escrito. Pero funcionó muy bien, no hubo que recordarle, ahora tienes que pagar la llave, mucho menos con gritos. Hay una escena que es muy gráfica de cuando hemos fallado en la claridad del límite y es cuando nos escuchamos diciendo, pero es que yo hablo en chino, tiene que ser, porque es que yo le digo las cosas a estos muchachitos y no me hacen caso, pareciera que yo no estoy hablando con ellos, les entra por un oído y les sale por el otro, no puede ser, pero ¿hasta cuándo? Y les grito, como una vez me escribió una mamá, ya ni el time out se me agotó, ya yo no sé qué hacer, estoy desesperada, esto ya no me funciona. El límite no está claro. Cuando el límite está claro, todo el mundo sabe a qué atenerse, pero no como una amenaza, no como algo que yo te voy a quitar, no como yo la bruja que se impone, el ogro que te quita cosas, no, sino que fue un acuerdo al que llegamos, no a todo podremos llegar a acuerdos, pero fue un acuerdo al que llegamos con el que tú estuviste de acuerdo y que, mira, simplemente se va a hacer. Les doy, por ejemplo, otro ejemplo de un límite claro que no fue planificado, pero que me salió bien. Eugenia, mi segunda, tiene 11 años. Esos típicos episodios abuelísticos en los que un abuelo desincorpora un celular, entonces, ay, los nietos, yo no lo voy a regalar, yo no lo voy a vender, nadie me va a dar nada por esto, bueno, déjame dárselo a Eugenia. Porque ya Santiago tenía celular que había llegado a sus manos por la misma vía, ¿no? Bueno, claro, después que le dan el celular y que hacen el alboroto, ya uno como que, bueno, Eugenia, ya el celular se usa de tal manera, de tal otra. Pasa el tiempo y ella con los niños del salón hacen un WhatsApp y se empiezan a burlar de una niñita del salón. Esto se sabe, lo sabe la mamá de la niñita, me lo avisan y en ese momento le decimos a Eugenia, mira mi amor, nosotros tenemos este celular, ahí no hubo contrato por escrito, todo fue verbal y no estuvieron muy claras
las condiciones de uso del teléfono. Pero fíjense cómo entonces después pudimos atajarlo, porque a veces sentimos que ya metí la pata, yo no tengo nada que hacer. Mira, Eugenia, con esto que ha pasado, nosotros entendemos que tú todavía no entiendes el grandísimo impacto que puede ser poner un celular en tus manos. Un celular es maravilloso porque tú me puedes decir, mami, te amo mucho, mami, hoy se te olvidó dejar comida en la cantina, por favor deja que yo me voy a quedar en el colegio, cuánto te falta para llegar y ese tipo de cosas. Porque realmente llamarme a mí lo puedes hacer desde el colegio, siempre estás allá o conmigo, con 11 años. Pero un celular también puede ser muy riesgoso. Si tú coges el celular y te paras en el balcón del piso 7 donde vivimos y lo tiras por la ventana cuando alguien está pasando y le cae en la cabeza, el celular le puede hacer un gran daño. Si tú abres un grupo de WhatsApp y se arma una coalición de varios niños contra una persona, tú puedes hacer un gran daño. Entonces, Eugenia, nosotros te vamos a retirar el celular. ¿Cuánto tiempo? Por supuesto, ¿no? El drama. No te lo puedo decir, mi amor. Cuando nosotros entendamos que tú has entendido que tu palabra puede herir. Ojo, el celular es un medio, porque el que quiere herir al otro va a conseguir la manera. Pero como en ese caso lo que se usó y lo que permitió la agresión pasiva, digámoslo así, fue el celular, entonces no va a ser con el celular, porque nosotros queremos que tú seas suficientemente sólida y clara contigo misma, como para que si tú sientes que tienes que decirle algo a esa niñita o a alguien, tú seas capaz de decírselo en persona. Pasó el tiempo, pasaron, cónchale, ¿cuántos meses? Bastantes meses, más de 6, no recuerdo exactamente. Que ella entonces cada cierto tiempo, sin pataleta, ¿yo ustedes creen que yo puedo tener celular? Mi amor, todavía no. Fíjate cómo le hablas a tu hermana Elisa a veces. De verdad entender, ya yo entendí, ya yo aprendí, yo no voy a agarrar el celular para meterme con nadie. Sí, mi amor, pero el celular es una vía y nosotros queremos que tú entiendas. Porque además, cuando tú tienes un celular, tú estás haciendo referencia para tu hermana que todavía no lo tiene, que tiene 9 años. Y asimismo, tú estás siendo un referente de uso de ese aparato para los demás niños que te están viendo. Entonces, cuando nosotros entendamos que tú puedes ser ese referente y que tú puedes asumir esa responsabilidad, te lo vamos a dar. Pasaron como 8 meses, no me acuerdo exactamente, y le volvimos a dar el celular. El celular realmente está más tiempo descargado que en uso, se le olvida, está chiquita realmente para tenerlo. Pero bueno, es de ella lo tiene ahí, cuando lo agarra lo usa para tomarse fotos y ponerse filtros en Snapchat, que después no sube ni hace nada con ellos, se le descarga, pasa 2 semanas descargado, se acuerda, no tiene la madurez para estar pendiente de ese aparato, pero ya lo tiene en su haber, y ahí se quedará un buen tiempo. Ese fue un límite claro que nosotros pudimos atajar sobre la marcha, pero que realmente no fue diseñado como un límite claro. Las cosas se fueron dando. Les decía entonces que las familias danzamos entre estas 3 posibilidades. Por supuesto, hay una preponderancia, hay una mayor presencia de alguno de estos tipos de límites, que son los que entonces van a identificar mi familia de una manera o de otra. El ideal, el objetivo, el equilibrio, una familia sana con límites claros, sabiendo que habrá momentos en los que saltará el chip a límites difusos y en los que habrá momentos en los que saltará el chip a límites rígidos. Estemos atentos entonces a las consecuencias de una extrema rigidez o de una extrema o de un extremo no límite, porque en una extrema rigidez lo que podemos lograr es una grandísima distancia con nuestros hijos, que no se comuniquen, pero además una grandísima distancia de ellos con ellos. No reconozcan sus emociones, no sean capaces de expresarla, que nosotros nos enteremos de lo que les está pasando en el colegio porque alguien nos llamó a avisarnos, que se metan en unos líos horribles y nosotros seamos los últimos en enterarnos. Y en un extremo de no límite o de límites difusos, podemos tener unos niños muy ansiosos, muy nerviosos, que sienten que no saben qué son. ¿Ok? Retomo entonces el tema de la diferenciación, que es un tema que habla mucho Murray Bowen, que es otro investigador. Denme un segundo porque yo había marcado algo aquí que les quería compartir sobre la diferenciación. Un momento.
Estoy revisando el libro de José Dunker, que es un terapeuta familiar dominicano. Ok, fíjense lo que dice Murray Bowen, que es un terapeuta familiar, respecto al tema de la diferenciación. Él propone una escala, ¿no? Como que nosotros nos sometamos a un test, a una medición, para medir hasta qué punto el individuo se independiza emocionalmente de sus padres. La idea es que mientras menos autosuficiencia tenga el adulto, más problemas clínicos aparecerán. ¿Cuáles son algunos indicadores de diferenciación a lo largo de la vida? Entonces aquí José Dunker, déjenme dejar de compartir la pantalla para poder mostrarles, a ver, para encontrar aquí la chuleta. Un momento. Que les quiero mostrar. La portada del libro. A ver. Wow, y entonces, ¿cómo dejo de compartir la pantalla? A ver. Bueno, no sé si así la dejé de compartir, pero creo que por lo menos me ven. Ok, exacto. Se detuvo la opción. iTunes, no. Ahora no queremos nada contigo, iTunes. Este es el libro de José Dunker. Creo que solo se consigue aquí, el nuevo marco tridimensional. Entonces, él da algunos indicadores de diferenciación. Por ejemplo, dice, al cumplir el año, los niños deben comer con sus manos y dormir en sus propias camas. Esto es algo que podremos tocar más adelante, el tema del colecho. A los 3 años pueden bañarse solos, vestirse y desvestirse. Y además que se les respete su derecho y su espacio de intimidad. Fíjense cómo tiene que ver con ellos y tiene que ver con nosotros. Si yo no estoy dispuesto a respetar la intimidad de mi niño de 3 años, yo no estoy promoviendo la autonomía. Una mamá una vez, hablando del tema del uso del celular y de las redes sociales, decía, muy orgullosa, porque ojo, esto lo hacemos desde la convicción de que lo estamos haciendo con el mayor amor del mundo y que lo que estamos entregando es lo mejor que podemos entregar. Ella decía, sus hijos tienen 9, 7 y 5, más o menos, por ahí. Ella decía, privacidad, mis hijos irán a tener privacidad a los 18 años cuando se puedan pagar sus celulares. Mientras sea pagado con mi dinero, en mi casa no se cierran puertas, nadie me tranca, nadie me dice ahora no mamá, y yo tengo clave, yo tengo, claro, a qué pueden tener acceso con estas edades, a cosas muy infantiles, pero me impresionaba con la convicción y la rigidez a la que ella se refería respecto a este límite muy rígido. Fíjense que si yo no le otorgo a mi hijo ese espacio de diferenciación, porque yo en mi creencia, desde el miedo, pienso que no está listo, yo le estoy robando a mi hijo la posibilidad de ser autónomo, que es algo que perseguimos para lograr ser una familia sana. En el primer curso de primaria deben ser responsables en la escuela, de modo que nadie tenga que hacerles las tareas. Bueno, en este punto rodaron todas las mamás que están en mis grupos de WhatsApp, que piden la tarea de los hijos y mandan fotos, etcétera, etcétera. Le estamos robando a nuestros hijos la capacidad de responsabilizarse. Y en este momento yo lo puedo ver desde el amor, yo lo veo como, es que mi hijo que tiene tantas cosas que hacer en la tarde, hijos de 7 y 9 años, ¿no? Que tiene tantas cosas que hacer en la tarde, yo lo ayudo, yo pido la tarea, porque es que, cónchale, él se le olvida, está muy chiquito todavía. En este punto es bonito, es noble, qué bello, como lo apoya mamá. Pero ¿qué va a pasar cuando el día de mañana no asuma la responsabilidad porque dejó el horno prendido en la casa? Porque se acostó con la novia y pasó algo. No asuma la responsabilidad de un cheque que dejó en un sitio porque ya tenía chequera y el cheque no tenía fondo.
Entonces, fíjense qué importante, como lo decía César en el video, lo vital de fomentar la autonomía, de que el apego sea positivo, de entender que esos pichones necesitan horas de vuelo monitoreado por nosotros para en algún momento emprender el vuelo en solitario, que es completamente irresponsable amarrarles las alas porque ellos están chiquitos, porque no pueden, porque están abrumados, para que llegada la edad les soltemos el amarre y los tiremos del nido y les digamos, váyanse a volar, o es que los vamos a tener en el nido toda la vida, bajo nuestras alas. Sigo entonces con argumentos que defienden la tesis de la diferenciación. Desde los 6 años se inicia la resolución del complejo de Edipo. Por supuesto, esto está escrito por un psicólogo, ¿no? El papá debe privilegiar tiempo a sus hijos varones y la mamá con sus hijas hembras. Con un psicólogo que además tiene un tema en particular con la homosexualidad que yo no comparto, eh, pero rescato de este punto lo que, lo que a mí me parece valioso. Si mi hijo varón está construyendo su identidad de género, la mejor persona para acompañarlo es otro varón, es decir, papá. Si mi niña hembra está construyendo su identidad de género, la mejor persona para acompañarla en este proceso es mamá. No quiere decir que papá no pueda hablar de boobies, sostenes, la regla, modes, relaciones sexuales. No quiere decir que papá no puede hablar de esos temas o que mamá no puede hablar de erección, masturbación, eyaculación precoz, etcétera, etcétera. Pero si yo tengo un modelo al que yo veo, un papá que habla de que él se afeitó, de que le dolió, de que mira, que ahora estoy haciendo ejercicio porque ahora los hombres necesitamos de alguna manera hacer este tipo de ejercicio porque llegada a tal edad es importante desarrollar tales y tales cosas, o escuchar a mi mamá diciendo, ay, hoy no me provoca jugar, hoy de verdad que prefiero estar acostada, tengo la regla. Yo ahí estoy formando en identidad de género. Entonces, transformo un poco sus palabras que dejan ver su sesgo respecto a la homosexualidad y me lo llevo a lo que para mí es una invitación de valor. En la adolescencia, a los niños diferenciados no los tratamos como niños, sino por el contrario, reconocemos cierto protagonismo para que decidan sus cosas personales. Suprimimos totalmente cualquier forma de castigo físico. En mis manos nunca va a estar justificado el castigo físico y aseguramos el acompañamiento de los padres en la construcción de la identificación de género. Entonces, cuando Murray Bowen habla de diferenciación y de su escala de diferenciación, él lo que nos quiere decir es que si, por ejemplo, esto es cero diferenciado y esto es muy diferenciado, con que nosotros nos movamos aquí, está bien, porque si yo soy extremadamente individualista, yo me aíslo, soy indolente, no me importan los demás, no siento que pertenezco. Si yo soy extremadamente fusionado, un concepto que hablamos en un audio en estos días en el grupo de WhatsApp, yo no me retiro del nido, yo no crezco, yo tengo 40 años y todavía dependo de que alguien me haga el supermercado porque yo no lo sé hacer, yo tengo hijos, pero la verdad que quien se encarga de mis hijos son los abuelos porque yo no soy capaz de hacerlo. Entonces, lo ideal es que nosotros nos movamos en un equilibrio, en un punto medio, donde seamos suficientemente diferenciados para saber quién soy, qué quiero ser, qué quiero hacer, y suficientemente fusionados como para que me importe lo otro, como para que yo sea solidario, para que yo esté presente, para que yo pueda ser empático, para que me duele el dolor de mis hijos. Entonces, después de esa escala de diferenciación, que es una de las búsquedas en la familia sana, les quiero hablar también de unos indicadores o de algo que me parece que vale la pena compartir respecto a la familia sana. Ya les dije entonces que la familia sana como tal no existe realmente. Todas las familias tenemos espacios que podemos seguir avanzando, construyendo, mejorando. Pero una familia sana, los hijos sienten que los roles están distribuidos de una manera bastante equitativa. Es decir, que pasan tanto tiempo con papá como tanto tiempo con mamá, que papá puede lavar platos, papá puede ayudar con poner el arbolito en Navidad, que mamá puede arreglar algo de la casa que se dañó. Los roles están definidos sin sexismo y además la distribución de las tareas
en una medición de tiempo es más o menos equitativa. En el caso de nuestra familia que está criando a distancia en alianza, Julie y Carlos, Carlos no vive con Andrés, pero Carlos entonces se da esos espacios de encuentro intensivo, porque no viven en el mismo país, y de alguna manera así entonces nos ponemos el día con el tiempo que compartimos cada uno de los padres con nuestros hijos. Aparte de esto, un indicador de salud familiar, aquí la mayoría tiene un solo hijo, pero lo pueden mirar en su experiencia como hijos. Es esa familia donde los hermanos resuelven sus temas ellos solos, sin necesidad de que intervengan los adultos. Cuando unos hermanos están peleando demasiado, allá hay un adulto que está interviniendo y que está imponiendo lo que él considera que es la solución. Si nosotros dejamos a ese par de gente, a esos hermanos, que tengan su conflicto y que ellos mismos lo solucionen, va a ser una solución mucho más honesta, mucho más sostenible en el tiempo y mucho más realista que si viene sugerida por nosotros. En estos días en una charla, una pareja me decía, tenemos 3 hijas, pero tenemos 2 habitaciones. Y ahora han entrado en toda una crisis las niñas por ponerse de acuerdo en quién duerme sola. Nosotros les hemos propuesto que duerman las 3 juntas y dejen el otro cuarto de juego. Les hemos propuesto que dejen a la grande sola porque ya ella está adolescente y necesita su espacio. La verdad es que pelean con todas las soluciones que les proponemos, prueban. Yo les dije, los invito a dejar que sean ellas quienes decidan qué hacer. Y en esa decisión seamos suficientemente respetuosos y flexibles como para abrirnos a que ellas puedan probar distintas modalidades. Pero como la solución vino de ellas, se va a mantener en el tiempo, se va a respetar, va a ser realista y va a ser honesta. Entonces, un indicador de una familia sana es donde los hijos son capaces de solventar sus conflictos entre ellos sin intervención de los adultos. Porque el día de mañana, el conflicto no va a ser con mi hermano o con mi hermana, el conflicto va a ser con alguien en la fila para poner gasolina, un compañero de trabajo, un socio, una pareja. Y si yo dependo de que otro intervenga, probablemente yo me voy a quedar completamente paralizado o desarmado, entonces el otro va a decidir. El otro puede ser el socio, la expareja, el profesor, y lo que queremos es construir personalidades sólidas, capaces de entender que ellos son completos en sí mismos y que defender sus posiciones no los vulnera, no los expone, sino que simplemente ellos están haciendo un ejercicio de autorrespeto. Bueno, yo entiendo que tú quieres hacer eso, pero la verdad es que a mí no me provoca. Entonces, papi, mami, vayan ustedes, la verdad es que a mí no me provoca comer chino hoy. Y no entramos en ese chantaje emocional, tú no vienes con nosotros porque a ti no te gustan nuestros planes y todo lo que tiene que ver con nosotros tú lo rechazas porque claro, como ya tú eres adolescente, entonces no te gusta estar con nosotros porque te da pena que te vean. O tienes que venir con nosotros y punto. Y estamos hablando de un muchacho de 15 años. Porque sí, porque te lo dijimos, porque lo decidimos. Entonces, como no hay esa amenaza de que me va a dejar de querer si no viene a mi plan, yo estoy fomentando la autonomía. Entonces, con esta lámina llegamos al final. Bueno, la verdad es que la última era simplemente la etapa del programa Crece. Ya entonces nos volvemos a encontrar en nuestra próxima sesión. Los invito a que toda esta información la digieran, la organicen, la ubiquen en su rompecabezas, en su propia experiencia. Traten de identificarse con qué tipo de vínculo crecieron ustedes, qué tipo de vínculo están construyendo para sus hijos, a través de las parejas que hemos escogido a lo largo de nuestra historia de vida, qué puedo ver yo ahí que estaba pulsando o que estaba imponiéndose a la hora de escoger a la pareja actual o a las pasadas. Vamos a pensar también en el tipo de familia de origen. ¿Cuáles eran los límites que estaban más presentes en mi familia de origen? ¿Cómo yo siento que era esa familia? ¿Cómo son las dinámicas familiares? ¿Qué tipo de límite quisiera yo que fuera mi norte ahora en el ejercicio de la crianza? Recordemos que no hay buenos ni malos, no hay absolutos en las relaciones humanas. Hay búsqueda, hay crecimiento, hay autonomía para nuestros hijos y para nosotros. Porque, como les digo siempre, este viaje
nos hizo llegar aquí, a este programa, porque tenemos hijos y para entregarles a ellos la mejor experiencia. Pero es que la salida es hacia adentro, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con reparar lo reparable y construir con el objetivo claro lo que quiero construir a partir de ahora. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntenme cómo les fue con esta opción tecnológica para que decidamos juntos entonces si nos quedamos con esta o volvemos a la de la clase anterior. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.